Una vaca que buscaba un momento de paz, aprendió que confiar sus debilidades a la persona equivocada puede transformar un descanso necesario en un final irreversible. La lección que descubrió cambiará para siempre la forma en que proteges tus palabras y tu corazón. Empecemos. En un valle, donde el viento susurraba secretos entre los sauces llorones y el sol se filtraba como oro líquido sobre los pastizales, se encontraba la granja de don Julián. Era un lugar donde el tiempo no se medía en horas, sino en los ciclos de la siembra y el ordeño. Entre todos los animales que allí habitaban, destacaba una vaca de presencia imponente y mirada serena llamada Canela. Canela no era simplemente una fuente de sustento, era la memoria viva de la granja. Había visto a los hijos de don Julián crecer y marcharse. Había soportado inviernos donde la escarcha amenazaba con congelar el alma y veranos donde el polvo nublaba la vista. Ella siempre estaba allí, firme, leal, entregando su leche con una puntualidad que parecía dictada por las estrellas. La relación entre don Julián y Canela era algo que los vecinos admiraban con una pizca de envidia. El granjero, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por la azada, solía sentarse cerca de ella al final de la jornada. No necesitaban palabras. A veces solo le palmeaba el lomo o le ofrecía una manzana especialmente dulce. En esos silencios había una promesa de cuidado mutuo. Canela sentía que mientras ella cumpliera con su deber, el amo siempre sería su refugio. Sin embargo, la naturaleza es sabia pero también implacable, y el paso de los años no perdona ni a la lealtad más inquebrantable. El cuerpo de Canela, aunque robusto, empezaba a sentir el peso de una fatiga que no se cura con una noche de sueño. Cada paso le costaba más que el anterior. Sus pezuñas, antes firmes, ahora se hundían con pesadez en el barro. El dolor en sus articulaciones se había convertido en un compañero constante, un latido sordo que le recordaba que los años de servicio no habían pasado en vano. Aquella tarde, el aire estaba inusualmente pesado. El cielo se había vuelto de un gris plomizo y la humedad hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo titánico. Canela terminó su jornada con las patas temblando ligeramente. Al entrar en el establo, el refugio de paja fresca le pareció el paraíso más anhelado. Se dejó caer con un gemido sordo, sintiendo cómo sus huesos crujían bajo el peso de su propia estructura. Cerró los ojos y se sumergió en un pensamiento que la llenaba de alivio. Se decía a sí misma que si tan solo pudiera descansar mañana, si tan solo el amo entendiera que su motor necesita un día de silencio para seguir funcionando por otros 10 años, todo estaría bien. En su mente, ella ya visualizaba a don Julián entrando, comprendiendo su cansancio y dándole ese día de gracia. Pero el cansancio físico no era nada comparado con la angustia de sentir que ya no podía cumplir como antes. El hambre le cerraba el estómago por el puro agotamiento, y el frío de la noche empezaba a filtrarse por las grietas del viejo establo. Sentía una soledad inmensa, una vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Pero el destino tiene formas crueles de manifestarse, y a menudo usa a los mensajeros menos esperados. En un rincón oscuro, observando con pupilas verticales y una cola que latigaba el aire con impaciencia, estaba el gato de la casa. Era un animal que disfrutaba de la comodidad del hogar, pero que carecía de la empatía que da el trabajo duro. El gato se acercó a Canela, fingiendo una preocupación que no sentía. Le preguntó con una voz que era como el roce de la seda sobre la piedra, ¿qué le pasaba? Le dijo que la veía agotada, casi derrotada. Le sugirió que quizá el amo le estaba exigiendo más de lo que podía dar, y que había oído rumores de que planeaba aumentar la producción sin importarle su vejez. Canela, con el juicio nublado por el agotamiento extremo y el dolor físico que le recorría el espinazo, bajó la guardia. Confesó que solo necesitaba un día de paz. Dijo que sentía que mañana no podría levantarse a la hora de siempre, que sus fuerzas se habían evaporado.
Confiaba en que don Julián, que conocía su entrega, le permitiría este pequeño respiro. La vaca no vio el brillo de malicia en los ojos del felino. No comprendió que sus palabras, nacidas de una necesidad legítima de supervivencia, iban a ser procesadas por una mente que se alimentaba del caos. El gato asintió y desapareció en la penumbra. El gato no esperó ni un segundo para comenzar su labor destructiva. Encontró a la oveja líder cerca del bebedero y le dijo que Canela había confesado que odiaba la granja, que ya no le importaba el bienestar del amo y que mañana se declararía en huelga. Le mintió diciendo que Canela consideraba a don Julián un tirano y que planeaba dejar de producir leche para arruinarlo. La oveja, cuya vida dependía de la estabilidad, sintió un terror gélido. La imagen de la vaca bondadosa se transformó en su mente en la de una revolucionaria peligrosa. La historia siguió creciendo. La oveja se lo contó al perro pastor, exagerando aún más. Le dijo que Canela organizaba una fuga masiva. El perro, cuya lealtad era ciega y su temperamento reactivo, no se detuvo a pensar. Para él, cualquier amenaza era una declaración de guerra. La atmósfera en la granja cambió. Los animales miraban hacia el establo con sospecha, mientras Canela, ajena a la tormenta de mentiras, intentaba dormir soñando con la comprensión de su amo. El miedo se apoderó del establo, un miedo sordo que se alimentaba de la falta de comunicación. Canela sentía en sueños que el suelo se abría bajo sus pies, que el agua del arroyo se volvía amarga y que el sol dejaba de calentar sus costados. Era un presagio de la tragedia que se avecinaba, una sombra que se extendía desde los rincones del granero hasta el corazón mismo de su hogar. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios «Corazón». Y si disfrutas de estas historias que inspiran, suscríbete. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de fe y superación. Continuemos. El rumor final llegó a oídos de don Julián a través de su criado, quien había escuchado los murmullos inquietos. El criado le dijo que su vaca más preciada se había vuelto contra él, que planeaba incitar a los demás a abandonar la granja porque se sentía despreciada. Don Julián, que había tenido un día difícil y cuyo orgullo era su armadura, sintió que el mundo se le venía abajo. No sintió tristeza, sintió la furia de quien se siente traicionado por su mejor amigo. En lugar de cruzar el patio y preguntar qué pasaba, el granjero se encerró. Dejó que la ira se alimentara de los rumores. Se preguntaba cómo era posible que, después de darle todo, ella planeara arruinarlo. El ego le susurró que si perdonaba esa supuesta insubordinación, perdería el respeto de todos. Tomó la decisión en la hora más oscura de la noche. Preparó una inyección letal, convencido de que estaba protegiendo su legado. Entró al establo. El aire estaba cargado del aroma dulce de la paja. Canela, al sentir su presencia, se despertó con una chispa de alegría. Pensó que su amo venía a consolarla en su fatiga. Intentó mugir con suavidad, pero don Julián solo escuchó el ruido de un enemigo. Sin mediar palabra, con el rostro endurecido por una máscara de frialdad, el hombre administró el veneno. Canela sintió el pinchazo, pero lo que realmente quebró su espíritu fue la mirada de su amo. No había amor en esos ojos, solo una decepción profunda y un odio frío. Ella, que solo quería un día de descanso para seguir sirviéndole, no entendía por qué el hombre que la había visto nacer ahora la miraba como a un monstruo. La vida empezó a escapársele lentamente. El frío comenzó en sus pezuñas y fue subiendo por sus piernas cansadas hasta llegar a su corazón. Sus pulmones luchaban por un aire que ya no querían procesar. En su último aliento, Canela no sintió rabia, sino una tristeza infinita por el hombre que se quedaba solo, atrapado en una mentira que ella nunca pronunció. El granjero salió del establo sin mirar atrás, dejando que la oscuridad terminara el trabajo que el chisme había comenzado. La noche se hizo eterna en la granja. Un silencio sepulcral descendió sobre los pastos y hasta el viento pareció detenerse para no molestar la agonía de la inocencia. Al amanecer,
la realidad se impuso con una crueldad insoportable. Don Julián regresó al establo y encontró el cuerpo sin vida de su compañera. Al revisar su cubículo, notó que no había signos de rebelión, sino solo el cuenco de agua vacío y una expresión de infinita tristeza en el rostro del animal. En ese momento, el gato pasó por su lado y comentó casualmente con otro animal que fue una pena que nadie le preguntara a Canela qué sentía realmente. El granjero escuchó esto y el mundo se le derrumbó. Se dio cuenta de que había matado a su mejor amiga basándose en el ruido de terceros. Había permitido que un malentendido creciera hasta convertirse en una tragedia irreparable. Las lágrimas, que no habían brotado en años, surcaron su rostro curtido. Pero ya era demasiado tarde. El vacío que dejó Canela no podía llenarse con ninguna otra vaca, porque lo que se había perdido no era solo un animal, sino la confianza y la paz de su propio espíritu. Esta historia es un recordatorio de la sabiduría que nuestro Creador nos pide para proteger lo que es puro. Muchas veces, permitimos que el veneno de una mentira destruya una conexión que Dios mismo bendijo. No dejes que la oscuridad del orgullo o las palabras malintencionadas de otros te cieguen ante la lealtad que has recibido por años. ¿Cuántas veces has entregado tu paz a un rumor antes de buscar la verdad en el corazón de quien siempre estuvo a tu lado? Valora tus relaciones como el regalo divino que son. Antes de levantar muros de indiferencia, busca la claridad con humildad y amor. El Creador nos dio el don de la palabra para sanar, no para sentenciar sin pruebas. No permitas que el ruido del mundo destruya lo que se construyó con sacrificio. Una conversación a tiempo puede salvar una vida y restaurar un alma. Sé un guardián de tus afectos y no permitas que la mentira robe la bendición de caminar en comunión y verdad. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.